A los 49 años, cuando muchos creen que la vida emocional empieza a desvanecerse o a repetirse, Vicky Terrazas, la voz inconfundible de los horóscopos de Durango, la mujer que durante décadas se mantuvo firme entre escenarios, giras interminables, escándalos mediáticos y presiones familiares, tomó la decisión más importante de su vida: dejar de ocultar el amor que había guardado durante años en silencio. Lo que nadie sabía es que esta confesión no llegó de forma repentina. Fue el resultado de una larga lucha interna, una batalla emocional que empezó mucho antes del anuncio, en un punto donde su vida profesional y su vida íntima comenzaron a chocar violentamente. Durante años, Vicky había construido una imagen pública sólida, una mujer fuerte, un ícono del regional mexicano, una artista que supo abrirse paso en un género dominado históricamente por hombres. Nadie veía sus inseguridades, sus miedos, sus noches de soledad en hoteles fríos después de conciertos donde miles de personas gritaban su nombre. El brillo de las luces había ocultado sus grietas, y Vicky aprendió a sobrevivir entre aplausos sin dejar que el público sospechara del desorden emocional que llevaba por dentro. Pero detrás de esa fortaleza aparente, había una verdad. Ella había estado enamorada durante años. Enamorada de una persona que no aparecía en titulares, que no ocupaba el centro del escenario, que no buscaba fama. Una persona que había sido su refugio silencioso, su confidente secreto, su único espacio de autenticidad dentro de un mundo que le exigía perfección. Sin embargo, Vicky nunca había admitido públicamente ese amor, ni a los medios, ni a sus fans, ni siquiera a sí misma. La vida de una artista no es tan glamorosa como parece. Desde muy joven, Vicky aprendió que la música, aunque le daba alas, también le exigía sacrificios. Creció entre autobuses de gira, entrevistas apresuradas, fanáticos eufóricos y noches que nunca terminaban antes del amanecer. Fue testigo del ascenso vertiginoso del grupo, de la competencia feroz en la industria, del escrutinio constante de la prensa. A menudo, cuando terminaba un concierto, mientras su hermana Marisol celebraba con el equipo, Vicky se retiraba a su habitación de hotel, exhausta, con la voz ronca y el alma revuelta. Apagaba las luces, dejaba el maquillaje correr sobre su rostro, y se preguntaba si algún día encontraría un amor que no se sintiera amenazado por su éxito, por su fama, por su estilo de vida impredecible. Porque aunque la gente la veía brillar sobre el escenario, la realidad era que Vicky había sufrido enormes decepciones amorosas. Hombres que la buscaban por interés, parejas que no toleraban su independencia, relaciones que se derrumbaban por celos, inseguridades, o por la simple imposibilidad de sostener un cariño a distancia mientras ella viajaba de ciudad en ciudad. Detrás de su sonrisa había siempre una sombra que solo desaparecía cuando hablaba con él. El hombre al que Vicky llamaría más adelante el amor de mi vida, no llegó a ella de forma dramática ni cinematográfica. No hubo un flechazo instantáneo. No hubo una declaración impulsiva. Todo comenzó con una amistad sencilla, tranquila, casi imperceptible. Él era alguien que trabajaba lejos de los escenarios, alguien que vivía la vida con una calma extraña para ella, alguien que nunca la trató como una celebridad. Al principio, Vicky lo consideró solo un amigo, alguien que escuchaba sin interrumpir, que hacía preguntas genuinas, que no la juzgaba por su fama ni por su pasado. Pero esa tranquilidad, ese respeto silencioso, empezó a convertirse en algo más. Ella, que estaba acostumbrada a relaciones intensas, llenas de drama y turbulencia, se encontró con un amor completamente diferente, suave, paciente, maduro. Un amor que no exigía nada, que simplemente existía. Sin embargo, precisamente por ser tan verdadero, ese amor la asustaba. En entrevistas, Vicky siempre habló con naturalidad sobre su carrera, su familia, sus experiencias personales. Pero cada vez que un periodista tocaba el tema del amor, ella se cerraba. Se reía, cambiaba de tema, desviaba las preguntas,
El público creía que era un gesto de timidez o una estrategia mediática. La verdad era mucho más profunda. Vicky temía enamorarse a los 49 porque la vida la había golpeado muchas veces. Temía entregar su corazón de nuevo solo para verlo romperse una vez más. Temía que su relación fuera objeto de rumores, chismes, críticas. Temía que el hombre que amaba no estuviera preparado para el peso de su fama. Temía amar demasiado. Además, existía otro temor aún más grande. ¿Qué diría su familia? ¿Cómo reaccionarían sus fans? ¿Aceptaría el público que Vicky, la artista fuerte, independiente, indomable, finalmente había encontrado a alguien que la hacía vulnerable? El secreto mejor guardado. Durante años, este amor se mantuvo en silencio. Se escribían mensajes privados a medianoche. Se llamaban después de conciertos. Se encontraban en lugares discretos, lejos de las cámaras. Compartían cenas sencillas, miradas largas, conversaciones profundas sobre el futuro. Él la acompañaba de lejos, sin pedirle nada. La apoyaba cuando la industria la presionaba. La sostenía emocionalmente cuando las giras la agotaban. Era un amor verdadero, pero también era un amor invisible. Y Vicky comenzó a vivir en un dilema. ¿Era justo amar a alguien en secreto? ¿Era justo esconder una parte tan importante de su vida? Hubo una noche que Vicky recuerda con absoluta claridad, en la que todo cambió. Acababa de terminar un concierto masivo, uno de esos shows donde la multitud canta hasta romper la voz, donde las luces brillan como estrellas artificiales y los aplausos retumban en el pecho como un latido gigante. Vicky bajó del escenario agotada pero feliz. Su equipo celebraba el éxito de la presentación. Su hermana la abrazó emocionada. Y los medios la esperaban afuera para capturar cada gesto de la diva. Pero en medio del caos, ella sintió un vacío extraño. Un vacío que no entendió al principio. Cuando llegó a su habitación de hotel, encontró un mensaje de él. Estoy orgulloso de ti. Ojalá hubiera podido estar contigo esta noche. Y entonces lo entendió. Todo el mundo celebraba su éxito, pero ella deseaba solo una cosa: que él estuviera allí. Vicky se derrumbó en la cama. Lloró en silencio. No era tristeza, no era cansancio. Era amor. Amor verdadero, profundo, inevitable. Y en ese instante supo que ya no podía seguir escondiéndolo. A partir de aquella noche, Vicky comenzó a prepararse emocionalmente para aceptar lo que su corazón llevaba años pidiendo. Sabía que al confesarlo públicamente cambiaría todo: su imagen, la percepción del público, su relación con los medios, incluso su propia vida personal. Pero también sabía que si seguía ocultándolo, traicionaría su verdad más íntima. A los 49 años, después de una vida llena de sacrificios, aplausos, heridas y victorias, Vicky decidió que era hora de dejar de tener miedo. Decidió que era hora de amar sin esconderse, de admitir ante el mundo entero lo que ya sabía desde hacía años. Había encontrado al amor de su vida. Después de aquella noche decisiva, cuando Vicky Terrazas comprendió que no podía seguir viviendo entre sombras, comenzó un proceso emocional largo, profundo y lleno de cuestionamientos internos. Fue como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de ella, revelando sentimientos que durante años había intentado mantener ocultos bajo la excusa del trabajo, la fama y la responsabilidad familiar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, dejó de huir de su verdad. El amor que había intentado guardar en silencio comenzó a brillar con fuerza propia, empujándola a tomar decisiones que jamás imaginó que tendría el valor de enfrentar. No fue un impulso momentáneo, no fue un arrebato emocional, fue un despertar. Un despertar tan poderoso que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Si había algo que Vicky conocía bien, era el precio de la fama. Desde muy joven, entendió que la industria del entretenimiento no perdona equivocaciones, no deja espacio para la vulnerabilidad, y rara vez aplaude la autenticidad cuando ésta desafía las expectativas del público. Por eso,
Su vida amorosa siempre había sido un terreno delicado. Las cámaras estaban en todas partes. Los periodistas esperaban cualquier descuido para convertirlo en titular. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, cada fotografía. Confesar públicamente su relación no solo significaba revelar un secreto íntimo, sino exponerlo a críticas, especulaciones e interpretaciones maliciosas. Vicky temía que ese amor tan puro y tan personal pudiera ser convertido en una mercancía mediática, devorado por la opinión pública como tantas historias dolorosas de celebridades. Pero esta vez, la fuerza de su verdad fue más grande que el miedo. Antes de hablar con la prensa, antes de publicar algo en redes sociales, antes de contarle a su familia, Vicky decidió hablar con él. Necesitaba saber si estaban preparados para enfrentar juntos el torbellino que se avecinaba. Se citaron en un café discreto, lejos de los reflectores, en un rincón donde nadie la reconociera. Cuando él llegó, ella sintió una mezcla de nervios y alivio. Él sonrió, con esa serenidad que siempre le había dado paz. Y sin rodeos, ella le dijo: «Tengo que decir la verdad. Ya no puedo seguir escondiendo lo que siento». Él permaneció en silencio unos segundos, observándola con calidez. «Siempre supe que este día llegaría», respondió con suavidad. «Solo quiero estar seguro de que lo haces por ti, no por presión». Vicky bajó la mirada, emocionada. «Lo hago porque ya no puedo seguir escondiéndote, porque mereces existir también en mi mundo, no solo en mi corazón». Él tomó sus manos, y en ese instante, ella supo que estaba lista. En los días siguientes, Vicky vivió una montaña rusa emocional. Había tomado su decisión, sí, pero la incertidumbre la acompañaba como una sombra. Varias preguntas la atormentaban. ¿Cómo reaccionarían sus fans? ¿La criticarían por enamorarse a los 49? ¿La acusarían de debilidad? ¿Pensarían que estaba forzando algo? La realidad es que la sociedad, aún en pleno siglo XXI, sigue imponiendo ideas absurdas sobre la edad y el amor. Especialmente para las mujeres. A los 20, se espera que encuentren pareja. A los 30, que tengan estabilidad. A los 40, que ya no busquen más. Pero Vicky se negó a aceptar esos moldes. El amor había llegado a su vida en el momento perfecto. Cuando ella era lo suficientemente fuerte como para cuidarlo, valorarlo y protegerlo. La mañana del anuncio, Vicky se despertó temprano, con el corazón latiendo rápidamente. Pasó largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. No vio a una mujer temerosa, ni agotada, ni perdida. Vio a una mujer madura, consciente, segura de sí misma. Una mujer lista para declararle al mundo lo que llevaba años sintiendo. Tomó su teléfono, respiró hondo y escribió una publicación breve, honesta y luminosa. A mis 49 años, he decidido dejar de ocultar lo que siempre mereció ser dicho con orgullo. Estoy enamorada. He encontrado al amor de mi vida. Y hoy elijo vivir esta verdad sin miedo. Antes de presionar publicar, sus manos temblaron. No por duda, sino por la magnitud del momento. Era como abrir una ventana que había estado cerrada durante décadas. Cuando finalmente compartió el mensaje, no hubo vuelta atrás. La reacción del mundo. Su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mensajes, llamadas, notificaciones. Al principio sintió un vértigo que casi la desestabiliza, pero con cada comentario que leía, un peso gigante se levantaba de sus hombros. Miles de fans escribieron palabras de apoyo. Vicky, te lo mereces. El amor no tiene edad. Gracias por ser tan auténtica. Qué hermoso es verte feliz. Colegas de la industria celebraron su valentía. Amigos cercanos la felicitaron entre lágrimas. Incluso personas que no la seguían comenzaron a compartir su historia como un ejemplo de inspiración. Claro, también hubo críticas, siempre las hay, pero esta vez, Vicky no permitió que la afectaran. Por primera vez, sus emociones privadas estaban alineadas con su vida pública. Aunque su anuncio emocionó al público,
Vicky aún tenía una preocupación enorme: la reacción de su familia. Sabía que algunos podían sentirse sorprendidos, incluso confundidos. En la cultura latina, el amor tardío suele ser visto con escepticismo. Pero cuando reunió a sus seres queridos para contarles la verdad, descubrió algo que jamás imaginó. La apoyaron, la abrazaron, la felicitaron por elegir la felicidad. Su hermana Marisol, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Tú has dado siempre tanto amor. Ya era hora de que alguien te lo diera de vuelta». Ese momento se convirtió para Vicky en uno de los más significativos de su vida. No solo se liberó, sino que fue recibida con amor por aquellos que más le importaban. Los días posteriores se sintieron como una brisa cálida. Vicky se descubrió a sí misma sonriendo sin razón, durmiendo mejor, respirando más profundo. Había una ligereza en su alma que no sentía desde su juventud. Ya no había miedo, ni culpa, ni secreto. Había transparencia, calma, esperanza. Ella y el hombre a quien amaba comenzaron a aparecer juntos, discretamente, sin escándalos, sin poses. No necesitaban declaraciones públicas constantes. Solo necesitaban estar presentes el uno para el otro, ahora sin esconderse. Y por primera vez en décadas, Vicky pudo disfrutar del amor sin el peso del «¿qué dirán?». La confesión pública de Vicky Terrazas marcó un antes y un después no solo en su carrera, sino en toda su existencia emocional. Lo que comenzó como un anuncio íntimo, sincero y profundamente humano, se convirtió rápidamente en un símbolo de valentía, de libertad personal y de afirmación emocional para miles de personas que habían seguido su historia durante años. Pero lo más importante no fue lo que el mundo vio, sino lo que ocurrió dentro de ella. Después de casi 5 décadas de vida, tras una larga trayectoria musical en la que vivió triunfos, caídas, traiciones, presiones y momentos de soledad, Vicky finalmente había encontrado la paz que buscó sin descanso. Una paz que nació del amor verdadero. Sí, pero también del amor propio. Algo que durante mucho tiempo había dejado en segundo plano. Esa transformación silenciosa pero poderosa que solo ocurre cuando una mujer, después de años de cargar con expectativas ajenas, decide vivir según sus propias reglas. Tras el anuncio, fueron llegando pequeñas señales de cambio. Señales que al principio parecían simples detalles, pero que en realidad revelaban una transformación profunda. Vicky comenzó a dormir mejor, a despertarse con energía, a sonreír sin necesidad de cámaras. Había recuperado una parte de sí misma que parecía perdida: la libertad emocional. No la libertad de estar sola, no la libertad de independizarse de alguien, sino la libertad más pura. La libertad de amar sin miedo, de sentir sin vergüenza, de existir sin tener que esconder nada. Cada mañana, al mirarse al espejo, ya no veía a la artista agotada por el ritmo de la industria. Veía a una mujer completa. Una mujer que finalmente había encontrado equilibrio entre su corazón y su vida pública. El hombre que había conquistado el corazón de Vicky no era un mito, ni un personaje público, ni un elemento más del espectáculo. Era un ser humano real, cálido, presente, profundamente respetuoso. Un hombre que no buscaba su fama ni su dinero, sino su felicidad. Y eso, para Vicky, lo era todo. Su relación no estaba basada en la intensidad emocional caótica que tantas veces acompañó sus romances pasados. No había gritos, no había celos, no había inseguridades disfrazadas de pasión. Había calma, había complicidad, había proyectos, había risas, había conversaciones que duraban horas, incluso en silencio. Cuando estaban juntos, Vicky podía ser ella misma, sin maquillaje, sin actitud de artista, sin armaduras. «Contigo no tengo que fingir», le dijo una tarde, mientras caminaban por un parque silencioso. Y él respondió: «Por eso te amo, porque eres real conmigo». Esas palabras, tan simples, tan profundas, la hicieron llorar de emoción, porque por primera vez en muchos años, alguien la veía, de verdad,
La reacción del público y el impacto social. La historia de Vicky se convirtió rápidamente en una ola de inspiración. En redes sociales, mujeres mayores de 40, 50 y hasta 60 años comenzaron a compartir sus propias historias de amor tardío, de segundas oportunidades, de valentía emocional. Mensajes como, gracias Vicky, por recordarnos que nunca es tarde para amar. Tu historia me dio fuerza para dejar una relación tóxica. Tengo 52 años y pensé que ya no podía enamorarme. Gracias por demostrar lo contrario. Su anuncio dejó de ser una simple confesión romántica para convertirse en un movimiento emocional que cruzó fronteras. Los medios también comenzaron a elogiar su valentía. Programas de televisión analizaron su decisión como un símbolo de madurez emocional y libertad femenina. Columnistas celebraron la autenticidad de una artista que había decidido romper con décadas de silencio para abrazar su verdad. Y Vicky, aunque agradecida, no dejó que el ruido externo la distrajera de lo esencial: su felicidad. Contrario a lo que algunos esperaban, el amor no la alejó de su carrera musical. Al contrario, la llenó de un impulso renovado. Sus conciertos empezaron a tener una energía distinta. Sus interpretaciones eran más profundas. Su presencia en el escenario era más luminosa. Muchos fans comentaron que la nueva Vicky parecía renacida. La veo más feliz, más conectada, decían en las primeras filas durante sus presentaciones. Y era cierto. El amor no le había quitado nada, le había dado más. Incluso comenzó a escribir nuevas canciones inspiradas en este momento de su vida. Melodías tranquilas, letras profundas, frases que hablaban de renacer, de valentía, de segundas oportunidades. Por primera vez en años, la música no era un escape, era una celebración. En medio de este renacer, Vicky también tuvo conversaciones difíciles, pero necesarias, consigo misma. Se preguntó, ¿por qué esperó tanto para vivir su verdad? ¿Por qué permitió que el miedo dictara tantas decisiones? ¿Qué significa realmente amar a los 49 años? Y descubrió que la edad, lejos de ser un obstáculo, era su mayor fortaleza. A los 49 ya no se enamoraba desde la ingenuidad. No buscaba aprobación. No deseaba relaciones perfectas. No tenía la necesidad de llenar vacíos emocionales. A los 49, Vicky se enamoró desde la plenitud, desde el conocimiento, desde la serenidad. Y eso convirtió su relación en algo más sólido que cualquier romance juvenil. Una vida construida desde el amor propio. Quizá lo más hermoso de esta etapa fue lo que ocurrió dentro de su espíritu. Vicky comprendió que la clave de su renacer no fue el amor de un hombre, fue el amor hacia ella misma, la decisión de elegir su verdad, la valentía de enfrentar críticas, la fuerza para aceptar que merecía algo mejor, la libertad de vivir plenamente, sin esconderse. Ese fue su verdadero triunfo. El matrimonio no fue el final de un cuento de hadas, fue el comienzo de la vida que siempre mereció vivir. El futuro que ahora abraza sin miedo. Hoy, Vicky mira hacia adelante sin temor. Sueña con nuevos proyectos musicales. Sueña con viajes que nunca pudo hacer. Sueña con una vida tranquila, rodeada de amor y autenticidad. A los 49, su historia recién comienza. No es un renacer tardío, es un renacer perfecto. Porque la vida, a veces, guarda sus mejores capítulos para cuando estamos preparados para vivirlos sin miedo. Y Vicky, finalmente, lo está. La historia de Vicky Terrazas no es simplemente la de una mujer que se enamoró a los 49 años. No es la crónica de un anuncio público ni el relato romántico de un matrimonio esperado. Es mucho más profundo que eso. Su historia es un testimonio vivo de que la vida siempre guarda sorpresas, de que los caminos no son lineales y de que el amor verdadero no entiende de edad, expectativas sociales ni tiempos impuestos por la presión cultural. Durante décadas, el mundo la vio brillar sobre los escenarios, dominar la música regional mexicana, conquistar audiencias enteras con su voz poderosa y su presencia firme. Parecía tenerlo todo: éxito, reconocimiento,
talento. Pero detrás de la artista había una mujer que también soñaba con un amor real, sincero, sin máscaras, sin exigencias imposibles. Ese amor llegó tarde según algunos, pero llegó justo a tiempo según su corazón, porque el amor no llega cuando el mundo quiere, llega cuando uno está preparado. Y Vicky, después de vivir tempestades, sacrificios y silencios, finalmente estaba lista para recibirlo. Lo hermoso de su historia no es solo que encontró al amor de su vida, sino que se permitió aceptarlo, que rompió el miedo, que dejó atrás el qué dirán, que derribó las barreras de años de inseguridades y cargas emocionales. Vicky eligió ser feliz, eligió la verdad sobre la apariencia, eligió el amor sobre la soledad disfrazada de fortaleza. Esa valentía la convirtió no solo en una mujer enamorada, sino en un símbolo de esperanza para miles de personas que creen que su oportunidad ya pasó, que se sienten demasiado mayores para volver a empezar o demasiado cansadas para arriesgarse otra vez. La historia de Vicky dice lo contrario. Nunca es tarde para reescribir tu destino. Nunca es tarde para abrir el corazón. Nunca es tarde para amar. Cuando una mujer decide elegir la vida responde. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Hoy, Vicky camina con paso firme, con la serenidad que solo llega después de haber luchado contra uno mismo. Camina acompañada, amada, respetada, y por primera vez en mucho tiempo, camina ligera, ligera de culpas, ligera de miedos, ligera de sombras. Su matrimonio no es solo un final feliz, es el inicio de un lleno de autenticidad. Ella ya no se oculta, ya no se reduce para encajar, ya no se esconde detrás de un personaje público. Ahora es simplemente Vicky, mujer, artista, compañera, soñadora, luchadora. Y finalmente, plenamente feliz. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, entonces te invitamos a ser parte activa de este espacio donde contamos historias reales, humanas, profundas. Este canal no solo habla de celebridades, habla de emociones, de decisiones difíciles, de renacer, de segundas oportunidades, de valentía y de verdad. Cada video es una ventana a una vida distinta, una perspectiva nueva, una oportunidad para entender que todos, famosos o no, compartimos los mismos miedos, los mismos sueños, los mismos anhelos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas historias. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo capítulo. Deja tu comentario, cuéntanos qué te hizo sentir esta historia y qué temas te gustaría ver en el futuro. Comparte este video con personas que necesiten inspiración, que tal vez estén viviendo un momento difícil, o que simplemente aman las historias que tocan el alma. Tu participación es fundamental para mantener este proyecto vivo. Gracias por cada like, por cada comentario, por cada minuto que pasas viendo nuestro contenido. Gracias por apoyar un espacio que valora la sinceridad, la profundidad y la empatía. Porque aquí no solo contamos historias, creamos una comunidad donde el amor propio importa, donde las segundas oportunidades son bienvenidas, donde celebramos la valentía de quienes deciden cambiar su destino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por permitirnos compartir contigo la historia de Vicky Terrazas. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca es tarde para amar, vivir y empezar de nuevo.